¿Se ve, ingeniero? Perfecto, ahí continuamos entonces. Bien, nosotros cuando empezamos este capítulo mencionamos tres estructuras importantes. Estaban los PLDs, los CPLDs y los FPGAs. El CPLD y el FPGA son los circuitos más complejos generados hasta el día de hoy. Estos dos componentes se pueden utilizar para hacer procesos de diseño de sistemas tan sencillos como un operador o tan complejos como, por ejemplo, poner dentro del CPLD o el FPGA un microprocesador, un microcontrolador, todo un sistema en un solo circuito integrado. Claro, la capacidad de integración de estos sistemas del CPLD y el FPGA es tan alta que, dependiendo la habilidad de utilización que tú tienes, puedes introducir en este tipo de circuitos integrados realmente tareas lógicas bien complejas. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Ahora, por si un caso, lastimosamente CPLDs, nuestro comercio reducido no los ha traído, no los tenemos disponibles. Hemos estado procurando conseguir alguno, pero todavía no lo hemos logrado. Así que, pero no se preocupe. El FPGA, si el FPGA se aprende a programar, el mismo lenguaje se utiliza para el CPLD. ¿No ve? Cuando estamos programando un CPLD, te van a permitir elegir si es un FPGA o es un CPLD. Y después los lenguajes son exactamente los mismos. El VHDL o el VHDL versus el Quartus 2 o el IC, que son los lenguajes gratuitos que nosotros utilizamos, si bien sistemas del año pasado, por ejemplo, que lo ponen gratuito en el año siguiente, me sirven para programar los CPLDs. Ok, entonces vamos a mostrar la estructura interna de los CPLDs y luego cuando mostremos la estructura interna del FPGA, vamos a llegar al convencimiento de que, con razón puedo utilizarlo sin conocerlo al principio, pero ahora con todo lo que nosotros hemos aprendido, y hasta aquí ya serían incluidos los PLDs, el CPLD y el FPGA también son archiconocidos, porque van a ser nuestros elementos, nuestros circuitos básicos que estamos utilizando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Eso es todo lo que necesitamos. Ok. Los CPLDs fueron introducidos inicialmente por esta empresa, por Altera. Fueron los primeros fabricantes del circuito integrado, CPLDs. Y los CPLDs están estructurados por una cantidad determinada de PLDs. Entonces me está diciendo, un CPLD está formado por, pongamos un número, por unos 10 de estos, es mucho más, obviamente, 10 de estos PLDs. Por lo tanto, pues la capacidad de programación de los PLDs lo estás multiplicando por 10, por la cantidad de PLDs que existen dentro de un CPLD. Por lo tanto, el CPLD, que es una estructura relativamente compleja, tiene una mayor capacidad de programación que un PLD. Por eso es que podemos nosotros programar con los CPLDs funciones realmente complejas. Ok. Entonces, CPLD extiende el concepto, es el mismo concepto que utiliza el PLD, por eso dice, extiende el concepto de un PLD a un mayor nivel de integración, porque él está formado por varios PLDs. Permite implementar sistemas más eficientes
porque utiliza menos espacio, mejora la confiabilidad en el circuito y reduce costos. ¿Ah? Es que los circuitos integrados en la cantidad de operadores lógicos que integran van creciendo año tras año. Hemos mencionado en una oportunidad que estábamos ya en los circuitos integrados con una capacidad de integrar 50 millones de operadores. Ahora, operadores lógicos estamos hablando, ¿no ve? Y dentro de esos operadores lógicos estamos hablando de operadores lógicos combinacionales y secuenciales. Ajá. Entonces, los operadores lógicos combinacionales y secuenciales tienen pues, cada uno de ellos una cantidad determinada de transistores. Entonces, solo tienes que multiplicar la cantidad de transistores que se requiere para cada operador por el número de los 50 millones de operadores lógicos que existen dentro de un circuito integrado. Y esa es la cantidad de transistores que va a tener ese sistema. Estamos hablando de sistemas relativamente bien complejos, pero que si conoces un lenguaje de fácil manejo. Ajá. Si no tuviésemos el auxilio del CAD, pues no sería imposible manejar los componentes. Claro, se hacen aparentemente muy complejos. Claro, son complejos, pero se transforman en sencillos porque hay un programa que los permite ordenar en el manejo correspondiente. Entonces un CPLD se forma con múltiples bloques lógicos. Cada uno, o sea, está hablando, cada bloque lógico, similar a un PLD. Entonces, seguramente ese bloque lógico te va a manejar toda la tarea lógica a través de muchos PLDs introducidos en el bloque. Estos bloques lógicos que realizan el procesamiento van a requerir 3 elementos. Un primer elemento, un sistema de entradas, porque yo tengo que accesar de alguna manera a los bloques lógicos. Entonces voy a tener un bloque de entradas. Y de alguna manera voy a necesitar un bloque de salida. Entonces, a esos 2 bloques se los viene a denominar bloques de entrada-salida, I barra O. Pero además, como está formado por varios bloques, no por múltiples bloques, entonces tengo que tener una matriz de interconexionado de esos bloques. Y como no sé qué bloques van a funcionar, el interconexionado tiene que ser programable. Entonces, fíjate vos, ¿no? Es programable las entradas y las salidas. Es programable el interconexionado de los bloques. Es programable los bloques. Y dentro de los bloques son programables la cantidad de PLDs que conforman un bloque. Se ha incrementado una enormidad la programación. Estás a todo nivel. Es por eso decimos, no es posible manejarlo manualmente, es imposible. No es posible manejarlo. Necesitamos el auxilio de un ordenador. Por eso cuando aparecieron estos primeros sistemas, con estos circuitos integrados tan complejos, no se los podía entender. Entonces, ese es el justificativo del por qué se hizo la licitación, para que en base a esos circuitos integrados se pueda generar unos sistemas de interpretación y que en ese proceso de elaborar los sistemas de interpretación se han hecho también los métodos de síntesis, utilizando estos circuitos integrados. Y ahí ha surgido los métodos de síntesis asistidos por computador, el CAD, método actual. ¿No ven? Ok.
Entonces me está diciendo que los bloques lógicos se comunican entre sí, que es lo que hemos manifestado entre sí, utilizando una matriz programable de interconexiones. Porque de alguna manera y a esa matriz de interconexión se le llama PIM, lo cual hace más eficiente el uso del circuito integrado. Entonces tú puedes ir utilizando celdas ubicadas en diferentes lugares del circuito integrado, ordenando simplemente esta matriz de interconexionado. Entonces, está formado por múltiples bloques lógicos, ya hemos manifestado en esta parte, cada uno similar a un PLD, comunicados entre sí por una matriz programable, por una PIN, y bloques de entrada-salida. Fíjate, hay tres bloques característicos: entrada-salida, programación de interconexionado y bloques lógicos. Ajá. Esta es esa estructura. Fíjate, aquí tengo mi bloque de entrada-salida, bloque de entrada-salida. Los bloques lógicos, ¿no ve? Tengo una cantidad de bloques lógicos. Y luego tengo una matriz PIN que me permite interconexionar los bloques. Y además me permite direccionar las entradas y las salidas. ¿No? Por eso esta matriz se va a encargar de ese tema. Si los pines que están en estos lazos son entradas o van a ser salidas. Y entonces eso se lo va a instruir a la matriz PIN y la matriz PIN te lo va a ordenar de una determinada manera. Luego te va a decir, ¿será este bloque lógico la que te resuelva tus problemas o además necesitará este otro bloque lógico? Entonces te va a permitir el interconexionado. Entonces ahí estás pensando, entrada interconexionado. Luego dirás, mis resultados del procesamiento los tengo que sacar. Te tiene que permitir obtener las salidas. Realmente es complicado. Y cada uno de estos niveles, todos son programables. Y empiezas a decir, oye, ¿y de cuántos pines son? No, pues aquí a decir circuitos integrados de 22 pines es ya quedarnos corto, porque una GAL tiene 22 pines. Se parece a cualquiera de los circuitos integrados, pero una CPLD no. Estamos hablando arriba de 100 pines. Lo mismo en un FPGA. Claro, es una estructura compleja que tiene que recibir datos de entrada, procesar y entregar datos de salida. ¿No ve? Entonces, por eso decimos, este sistema te va a permitir fabricar cualquier circuito integrado o te va a permitir poner dentro de ella sistemas lógicos completos. Máximo aprovechamiento. Estos han dado lugar, incluido la GAL, a los sistemas embebidos. Por eso es que podemos poner dentro una CPLD o una FPGA un microprocesador o un microcontrolador, que ya el microcontrolador ya es una computadora en miniatura, ya es una computadora en un circuito integrado. Nosotros podemos poner dentro de este otro circuito integrado un microcontrolador, una pequeña computadora. Y tú puedes fabricar tu microcontrolador de la forma como su sistema operativo se te imagine a ti. Si no informas a alguien del sistema operativo, nadie lo va a poder. Claro, yo sé que hoy en día hay muchas técnicas para poder sacar esas informaciones, pero les va a costar hartísimo. ¿Se puede? Se puede, obviamente. Pero hay que dominar muchísimo estos sistemas. Entonces, estamos hablando de sistemas complejos. Si empezamos a pensar cada uno de ellos, ¿no ve? Por ejemplo, decimos la matriz de interconexionado programable. La matriz de interconexión programable PIN permite unir los pins de entrada y salida a las entradas del bloque lógico o a las salidas del bloque lógico o a las entradas de otro bloque lógico o inclusive a las entradas del mismo bloque. Se puede hacer la alimentación en el mismo bloque.
Los CPLDs usan dos configuraciones para estas matrices. Matriz de interconexionados mediante arreglos, que son matrices de filas y columnas, con celdas E cuadrados MOS, o sea, son transistores programables o posables eléctricamente, ¿no ve? Trabajando al corte y a la saturación en cada interconexión, o interconexionado mediante multiplexadores. O sea, son los dos métodos, con transistores, ¿no ve? O con multiplexadores. Ok. Este es el bloque. Con transistores. Fíjate, está produciendo el interconexionado, es como decir, de filas con columnas. ¿No ve? Entonces yo manejando este transistor, aquí voy a producir continuidad eléctrica o no voy a producir continuidad eléctrica. Si no hay continuidad eléctrica, significa que el transistor está cortado. Si hay continuidad eléctrica, significa que el transistor está saturado. Entonces, para eso nosotros aplicaremos una determinada tensión en su compuerto. Ok. De esa manera se fabrican los bloques de interconexionado que se vienen a conocer con el nombre de PIN. Matriz de interconexionado programable, a través de utilizar transistores E cuadrados MOS. Por lo tanto, como son transistores, tú puedes programar el interconexionado y puedes reutilizar además. Y si es con multiplexadores, la programación se hace a través de los selectores de entradas. ¿No ve? Por ejemplo, este multiplexador de 4 entradas de información, entonces voy a utilizar 2 selectores para poder programar el interconexionado correspondiente hacia los bloques lógicos. Lo mismo acá, hacia los bloques lógicos. ¿No ve? Entonces son las dos modalidades. Existen ambas tecnologías hoy en día. ¿Cómo son los bloques lógicos? Los bloques lógicos es similar a un PLD. Entonces, cuando es similar a un PLD, se utiliza matrices AND, matrices OR y utiliza celdas lógicas o LMCs, ¿no? Para incrementar su capacidad de programación. Y como decimos que son varios PLDs que forman un CPLD, por lo tanto, realmente cada uno de esos bloques van a tener los 3 grados de programación. Entonces, fíjate, estos bloques lógicos están formados por unas celdas de este tipo. Todos conocidos por nosotros. Todos los detalles, obviamente. Pueden ser del tipo combinacional, pueden ser del tipo secuencial, con multiplexadores, fíjense, ya utiliza, no era como nuestra celda ULMC, son con 2 multiplexadores, pero el nuestro era de 2 entradas de información y de 4 entradas de información. ¿Acaso ambos son de 4 entradas de información? Por lo tanto, la capacidad es mucho mayor. Ok. No hemos querido abundar más en el CPLD por el hecho de no contamos con el circuito integrado en nuestra plaza. Y hasta ahora no hemos podido traer una. Hemos encargado varias veces a la facultad, a la carrera, que se compre alguna tarjeta con CPLDs, pero no hemos tenido éxito momentáneamente. Pero sí se puede practicar con el FPGA. En el FPGA hemos tenido algún cuidado más en poner algún detalle adicional, porque este sí lo disponemos. ¿No ven? Entonces, ahora, pero es una estructura similar a los CPLDs, pero mucho más versátil en el FPGA. Dice, la arquitectura consiste en arreglos de varios bloques de entrada y salida, parecido al CPLD, ¿no? Entrada, salida. Aquí han estado haciendo varios bloques. Allá parecía que había unas que trabajaban como entrada o salida, 2 bloques a ambos lados del circuito integrado. Aquí te está diciendo que tengo de esos, pero varios bloques de entrada y salida.
Luego tiene celdas lógicas. En eso es exactamente lo mismo que el CPLD. Tiene varias celdas lógicas, denominados también bloques lógicos, todos configurables, o sea, todos programables, los cuales se comunican unas con otras mediante conexiones verticales y horizontales. Entonces tengo matriz de interconexionado, bien parecido al CPLD, ¿no ve? Con la diferencia de que tiene varios bloques de entrada-salida. El resto es, por no decir iguales, casi iguales, ¿no ve? Más o menos la arquitectura está formada así. Este sería el FPGA, donde los círculos que están alrededor son los bloques de entrada y salida. Tengo varios bloques. Ok. Las líneas horizontales y verticales, me está diciendo, son los canales de interconexionado horizontal y vertical. Claro, este está indicando los horizontales y este está indicando los verticales. ¿No ve? Ok. Y tengo varios bloques lógicos configurables. Todos estos son, parece un cuadrado, son bloques lógicos. Entonces, realmente nosotros podemos programar tanto los bloques de entrada-salida, el interconexionado y los bloques lógicos. En ese tema, muy parecido al CPLD, pero con mayor capacidad en el FPGA. Ahora, cada uno de estos bloquecitos tiene una estructura. ¿No ve que los vamos a ir detallando? Entonces, te dice, una FPGA es una matriz de celdas lógicas o bloques lógicos que se comunican unas con otras y con los pines de entrada y salida a través de los canales de rutado o interconexionado, ¿no ve? Cuyas conexiones son programables. Estas conexiones son, igual que en el CPLD, programables. Las entradas y salidas programables y los bloques lógicos programables. Ok. En general se puede decir que poseen una estructura regular, aunque el bloque lógico y la arquitectura de rutado varían de un fabricante a otro. Este es un modelo general. Cada fabricante en este modelo tiene sus variantes. Eso es obvio, es innegable que así sea. Más o menos, hasta hace unos años atrás, cuando decimos unos años atrás, unos 5 años atrás, teníamos como 10 fabricantes de FPGAs. Luego, en los últimos años, han sufrido una absorción por una empresa gigante, ¿no ve? Y había un solo fabricante. Ha generado mejores tecnologías, ha desarrollado convenientemente la FPGA. Cuando hace unos años atrás estábamos con unas versiones que se conocían en ese tiempo como Ciclone 2, se desarrolló el Ciclone 3, el Ciclone 4, y ahí fueron absorbidos. La empresa que absorbió generó hasta el Ciclone 10. Ahora otra vez están en expansión. Claro, pero están en expansión en base a licencias otorgadas por la empresa más grande que ha generado el Ciclone 10. Otra vez se ha repuesto, por ejemplo, Xilinx, ¿no ve? Altera, que están fabricando el Ciclone 10. Y el Ciclone 10 en este momento es el máximo desarrollo que tenemos dentro del FPGA. Y ahí estamos hablando de una cantidad, pero impresionantemente grande, de operadores lógicos dentro de un circuito integrado. Y ese circuito integrado, en realidad la pastilla de silicio que se fabrica, tiene las dimensiones de un octavo de pulgada en unidades de superficie. Pues eso, realmente las tecnologías de integración han mejorado una enormidad.
Bien, eso es lo que vamos a mirar ahora. La arquitectura de la FPGA que utilizan nuestros bloques lógicos tienen sus partes combinacional y secuencial. Entonces, fíjate, estamos hablando de esta arquitectura. ¿No ven? Ahora, cada uno de esa arquitectura tiene, por ejemplo, para el interconexionado horizontal y vertical, una estructura de este tipo. Cada uno de ellos. ¿No ve? Y vamos a ir viendo después cada uno de estos elementos. Acá no tenemos mucha variedad. La variedad que vamos a tener lo mismo que en el CPLD, con multiplexadores o con celdas E cuadrados CMOS, con transistores E cuadrados CMOS. Ok. Los bloques lógicos tienen esta estructura. Ahora, esta estructura realmente es mucho más compleja que las de los CPLDs. En esta estructura nosotros se trabaja en base a 3 generadores de funciones lógicas. Cada generador de 4 variables de entrada. ¿No ve? Entonces puedo fabricar aquí funciones, ¿no? Pero con 4 variables de entrada, ¿cuántas funciones podíamos generar? ¿Te acuerdas? Teníamos una 64.536 funciones podemos generar. Y tengo de esos 2 independientes y uno que es dependiente de los 2 independientes. Y para esa generación, digamos, combinada, utilizo son multiplexadores. Lo único que no se muestra en todos los multiplexadores aquí son las variables de selección. Pero ya te puedes imaginar, aquí son de 2 entradas de información, una salida. ¿No ves? 2 entradas de información, una salida. Entonces tiene 2 variables de selección, 2 variables de selección. Ok. Ahora, la función combinada, sin combinar, perdón, o combinada, también los enrutamos vía multiplexadores de diferentes características. Este, por ejemplo, va a ser de 4 entradas de información, 2 variables de selección, una salida. Este es 2 entradas de información, una salida, y así. Multiplexadores, estos son multiplexadores que conocemos. Lo hemos visto en nuestro capítulo 4. Multiplexadores, capítulo 4. Multiplexadores. Y estos son enrutadores. Y estos son celdas hechos a base de flip-flops. ¿No ve? Multiplexadores para entradas, salidas, ya sean combinacionales, secuenciales, toda la gama de posibles elementos a ser generados. Entonces, te fijas en tu bloque lógico configurable, que se lo conoce con este nombre CLB por estas abreviaturas, CLB, ¿no ve? La topología circuital interna que se utiliza fueron desarrollados en nuestros capítulos del 1 al 6. Ajá. Y hoy en día utilizan hasta contadores dentro los CPLDs, dentro los CLBs, perdón. Se utilizan hasta memorias. Se ha evolucionado una enormidad, pero son todos elementos conocidos, todos los que hemos visto en los capítulos correspondientes. Ahí hay que agregar capítulo 7. ¿No ven? Ok. Fíjate los bloques de entrada y salida. Los bloques de entrada y salida son igual, multiplexadores. Flip-flops, multiplexadores. Y transistores, como estas son líneas, y hay muchísimas líneas adentro, las señales lógicas se nos van a ir atenuando. Por lo tanto, vamos a tener transistores para restablecer los niveles lógicos. Ajá. Todo conocido. Claro, que cuando empieza a ver cada uno de ellos, este otro tiene esta misma cantidad de cosas, pues
Realmente el circuito integrado es recontra complejo, complejísimo. ¿Lo ve? Entonces los FPGAs tienen unas densidades altas con capacidades crecientes que llegan incluso hasta más del 1.000.000 de puertas equivalentes. Claro, ha crecido una enormidad. Y este es el circuito integrado. Solo es este. Tiene una cantidad grande de pines. Están arriba de los 100. Hay FPGAs con 280 pines de entrada-salida. Claro, son unas miniaturas impresionantes. Por eso que ha surgido esta tecnología de fabricar el circuito, una plaqueta impresa para poder accesar a todos los pines de entrada y salida. Ajá. Ok. Bien, como nos han dicho que prontito se va a cortar, sugerimos aquí